Bienvenidos a este espacio donde hablamos de liderazgo, educación, emprendimiento y libertad y de cómo a través del conocimiento usted puede cambiar su vida. Este mes estamos leyendo un libro que a mí me cambió la forma de pensar, mi forma de liderar y hasta mi forma de construir éxito. Hoy voy a contarte cómo este libro me pasó de una forma de pensar en pequeño a liderar una empresa que se expande por varias partes del mundo y a crear un archivo de sueños que nunca imaginé. Si alguna vez te has preguntado qué diferencia a las personas exitosas de las que no lo son, quédate conmigo, porque en este podcast está la respuesta. Y no importa qué estés haciendo en ese momento, puedes estar manejando, puedes estarte bañando, puedes estar trapeando, eso no importa, porque este episodio es para ti y puede cambiar tu vida. Wow, ¿se han dado cuenta ustedes que la mayoría de las personas no son amigas de las nuevas oportunidades? ¿Han visto ustedes que la gran mayoría de personas rechazan las nuevas oportunidades y se casan siempre con las mismas? En el libro Los secretos de la mente millonaria encontré un principio que me hace toda razón con lo que yo veo a diario en mi trabajo como networker. Yo soy networker para las personas que me conocen, y las que no me conocen, pues les cuento, yo hago network marketing, yo soy empresario de network marketing. Y uno en esta industria conoce demasiado a las personas, como es un trabajo con personas, por eso terminamos leyéndonos estos libros, porque si es válido para cualquier empresario, es mucho más válido ese método o ese camino de leer libros para para un networker. Si es válido para un empresario, es mucho más importante para alguien como yo que hace network marketing. Y cuando leí este principio me impresionó. Dice, las personas ricas se abalanzan sobre las oportunidades y se hacen aún más ricos. Las personas pobres se siguen preparando. Genial esa interpretación. Y hace poquito yo estaba haciendo una presentación de network marketing con unos amigos y les contaba cómo yo, antes de iniciar este camino de formación como empresario, como de volverme networker y toda esta historia, yo rechazaba la oportunidad del network marketing. Ustedes conocen gente allá afuera que digan que eso no les gusta, que digan que no es para ellos, que digan que los han invitado un montón de veces y que no han ingresado. Ese era yo. Yo rechazaba la oportunidad. Decía que eso no era para mí, que yo no sé qué. Y hoy cuando yo veo mi vida en retrospectiva, me doy cuenta que era porque tenía una mentalidad pobre. Hace poco estaba en la casa de una líder que yo entreno, que es fantástica, que estaba aprendiendo, y me contó cómo un vecino que ella tenía, que es de buen perfil, me dijo, esa persona pues me hace un poco de bullying con la oportunidad y no sé qué, y me dice que no, que me echa cuentos y chistes sobre la oportunidad, y me dice que no, y lo veo que a él no le gusta. Yo le digo, mira, no te preocupes, él le gustará cuando su mentalidad se vuelva una mentalidad de rico. Ahora él tiene una mentalidad de pobre. Mi líder se quedó con los ojotes abiertos y me dice, uy, no, qué agresividad. Y yo le dije, sí, es así. Le dije, es así. Todas las personas que yo he conocido en mi carrera, a quienes les presento la oportunidad, yo he ido discerniendo, he ido diseminando quiénes son los que se han comprometido, quiénes se han educado, quiénes han avanzado y quiénes han rechazado la oportunidad. Y normalmente las personas que rechazan la oportunidad desde el comienzo es porque son pobres, porque son mentalidades pobres. Ellos tienen mentalidades pobres. Y aquellos que son personas fantásticas que uno les cuenta y dice, wow, yo quiero aprender, yo no sé nada de eso, pero quiero aprender. Si después de que aprenda ya no me conecto, pues no pasa nada, pero me voy a dar la tarea de aprender. Eso es una mentalidad de rico, eso es una persona rica. Por eso, si ustedes se dan cuenta, creo que es en el libro, en uno de los libros que vamos a ver también en toda esta serie de podcasts, que creo que es el cuadrante del flujo del dinero. Bueno, no creo que es allí, creo que es en un libro de Donald Trump y de Kiyosaki, bueno, uno de estos libros, que son pocotote. Dice, Donald y yo creemos que si un día perdiéramos la riqueza que hemos construido en propiedad raíz, porque ellos son millonarios en propiedad raíz,
Dice, nosotros hemos creído que si perdiéramos esa riqueza que hemos construido en propiedad raíz, no la volveríamos a hacer de la manera tradicional como la hicimos. Haríamos network marketing, dicen ellos. Y cuando yo leí el libro y hoy cuando observo esta sentencia de los secretos de la mente millonaria, yo digo, claro, es porque ellos tienen mentalidad de ricos, porque tienen mentalidad de ricos. Entonces, para ellos la idea es brillante. Para ellos la idea es brillante. Y normalmente yo he visto economistas brillantes, escritores brillantes de economía, pero también ese tipo de escritores como Donald Trump y como Kiyosaki, que son absolutamente apóstoles de la idea del network marketing. Incluso Los secretos de la mente millonaria habla de que, pues cuando recomienda crear activos en una parte del libro, dice, recomiendo que hagan empresas de network marketing, hagan empresas de propiedad raíz. No dice solamente network marketing, habla de muchas empresas, pero habla del negocio de redes y del network marketing como una oportunidad empresarial tan importante como cualquier otra. Y lo más increíble, y es donde se demuestra la mentalidad de pobre de la gente, es que al menos en propiedad raíz, por ejemplo, si uno va a invertir en propiedad raíz, uno requiere un capital grandotote, porque tiene que comprar edificios, porque tiene que comprar casas, normalmente se hacen créditos financieros o la inversión normalmente es muy alta. Pero en el network marketing es donde se vislumbra que la mentalidad de la gente es pobre, porque en ese tipo de negocios no hay que invertir nada, literalmente no hay que invertir nada. ¿Por qué no hay que invertir nada? Porque es un negocio que se hace a base de liderazgo, de información, de conocimiento, de carisma, de asociación, de relacionamiento con otras personas, pero no con dinero. Es decir, necesita montones de otras cosas, habilidades duras, habilidades blandas, pero no dinero. Sin embargo, las personas, cuando les hablamos de este tipo de empresas, la gran mayoría de personas lo rechazan. Eso indica que la gran mayoría de personas tienen mentalidad de pobres. Y por eso es que para los que somos networker y para aquellas personas que empiezan el camino del network marketing, se vuelve difícil el tema, porque normalmente con las gentes que hablamos son personas que tienen mentalidad de pobre. Entonces, por eso es que cuando se inicia en la actividad debemos leer libros, debemos escuchar audios, debemos ir a actividades y a funciones, porque eso cambia la forma de pensar de las personas. Si eso no existe, si ese cambio no se da, las personas no avanzan, las personas no valoran la oportunidad, las personas tienden a rajarse y rechazan la oportunidad. Y es precisamente porque cuando uno entra tiene mentalidad de pobre, y para obtener resultados tiene que llevar la mentalidad a un nivel de riqueza. Sí, y yo recuerdo muchísimos de los audios que yo escuché cuando comencé en la etapa de ser networker, que decía un líder, porque tú tienes que llenar tu cabeza para que tus bolsillos se llenen. Primero tienes que llenar tu cabeza para que después se llenen tus bolsillos. Y es absolutamente cierto. Y entonces cuando yo le cuento a mi amiga, a la persona que le estaba ayudando, aquella que estoy entrenando y que le estaba impulsando para que se quede, para que crezca, para que aprenda, para que se divierta, para que se forje como empresaria de esta industria, después aquel vecino que yo les cuento que escuchó que me cuenta mi amiga de que le hacía bullying y que no sé qué, me lo sienta después en una reunión y yo comienzo diciendo que la gran mayoría de personas no entienden el proyecto porque la gran mayoría de personas tienen pensamiento pobre y que yo era una de ellas. O sea, yo lo cuento como experiencia mía y yo digo, cuando yo entré a ver este tipo de cosas, yo la rechazaba. Yo no me burlaba, pero yo sí la rechazaba y yo creía que lo que hacía yo era más importante. O sea, es increíble. Yo creía que lo que hacía allá afuera, en un puesto, en un pinche puesto, era más importante que hacer network marketing. Claro, por la mentalidad que tenía. Una vez cambié la mentalidad que tenía, salí corriendo de la actividad, del puesto que yo tenía, me vuelco a hacer network marketing. Entonces yo le cuento a la persona que cuando yo empecé a escuchar, yo rechazaba la oportunidad
Y yo le digo, y la razón por la cual yo rechazaba la oportunidad es porque yo tenía mentalidad de pobre, porque mi pensamiento era pobre, es decir, porque yo era pobre. Y les dije, el secreto para que esto funcione es buscar personas que tengan mentalidad de riqueza. No importa que todavía no hayan logrado riqueza, pero que sí tengan mentalidad de riqueza. Él se quedó con los ojos abiertos viéndome y cuando yo terminé mis 15 minutos de exposición, se levantó y me dijo, José, me encanta lo que tú has contado, yo le entro a eso, me gusta, quiero aprender. Y seguramente es porque yo le pegué una azotada de manera disimulada al decirle que la gran mayoría de personas rechazaban esto porque tenían mentalidad de pobre y que yo me había resistido durante mucho tiempo a ingresar porque mi mentalidad era de pobre. El libro dice, los ricos se abalanzan sobre las oportunidades, se vuelven más ricos, los pobres rechazan las nuevas oportunidades y ellos aseveran que ellos se están preparando, que ellos todavía se están preparando. Qué cosa más increíble. Y entonces, uno de los secretos que yo obtuve cuando me leí este libro y cuando aprendí esto, pues claro, es lograr entender que yo había cambiado de alguna manera y en algún grado mi mentalidad de pobre y que ahora mi mentalidad había pasado a otro nivel. ¿Recuerdan ustedes cuando Kiyosaki habla del cuadrante del flujo del dinero, donde habla que aquí están los empleados, los autoempleados, los dueños de negocios? Bueno, aquí están los empleados, los autoempleados y acá los dueños de negocios y los inversionistas. Todo esto tiene que ver con el termostato financiero de los que están acá y de los que están acá, y la mentalidad de los pobres y los ricos es lo único que cambia. Todo lo que yo hice y el camino que yo hice y lo que la gente me pregunta siempre en todas partes donde voy, ¿qué fue lo que hiciste? Y mucha gente se da cuenta de lo que yo hice y del avance que yo hice en toda mi vida. Y yo siempre les digo, yo lo que hice desde el comienzo, y en eso tiene que ver el network marketing y todos ustedes que están ingresando a este tipo de industrias, es que lo que tienes que cambiar es tu forma de pensar del cuadrante izquierdo, llevarla hacia el cuadrante derecho. O sea, es llevar como el cambio de unas manecillas del reloj, tu mente del cuadrante izquierdo al cuadrante derecho. Pues hay muchísima gente que yo he visto que se raja de las empresas de network marketing y se van a bartolear en montones de cosas allá afuera, pero nunca han logrado cambiarse de cuadrante. Cuando uno habla con ellas se da cuenta que estas personas no lograron cambiarse de cuadrante y que la prueba por la cual se van sin hacer sus sueños realidad en el network marketing legítimo es porque nunca lograron cambiarse de cuadrante. Hacen pésimo negocio porque el mismo Kiyosaki dice, no he encontrado en ninguna otra parte, un modelo de negocios que sea capaz de educar a las personas y de cambiarlas del cuadrante izquierdo al cuadrante derecho en una literal maratón de cambio de mentalidad y de pensamiento. Y entonces, cuando a mí me preguntan sobre lo que yo hice, yo no les puedo decir que fue trabajo, porque sí fue trabajo, por supuesto, pero más que trabajo fue cambiar mi mente del cuadrante izquierdo al cuadrante derecho. Y de eso es que está hecho Los secretos de la mente millonaria. Recuerden que hay una parte donde el libro, que creo que miren, lo acabo de abrir aquí, dice, la gente rica se centra en las oportunidades, la gente pobre se centra en los obstáculos. Qué increíble cuando normalmente les planteo a la gente la oportunidad del network marketing y casi todas las personas, cuando yo hablo con ellas, al final de 7 o 10 minutos que dura lo que yo les cuento, me dicen, pero es que en eso ya hay mucha gente, pero es que yo soy muy tímido, pero es que la gente que yo conozco no le gusta eso, pero es que eso, yo no conozco referentes cercanos que haya en eso, pero es que los productos que tiene eso son muy caros, montones de cosas, y yo me acuerdo muchísimo de esto. La gente rica se centra en las oportunidades, la gente pobre se centra en los obstáculos. Entonces, cuando esa persona que yo le acabo de presentar el proyecto me dice eso, yo digo, estoy enfrente de un pobre, estoy enfrente de un pobre. Y por eso, este es un secreto revelador. Muchos de ustedes están trabajando con pobres en sus grupos, porque lo que quiero que entiendan es que jamás sus grupos y su liderazgo va a evolucionar hasta que sus socios
y las personas que trabajen con ustedes no evolucionen su pensamiento. No se desgasten motivando a las personas, no se desgasten motivando a sus empleados, no se desgaste motivando a sus socios y llevándolos a cursos de motivación con Anthony Robbins ni con todos estos gurús que venden cursos de motivación. No se desgasten con eso porque pierden su plata y su esfuerzo. Todas esas personas tienen que cambiar su mentalidad de pobres por mentalidad de ricos. Allí no hay ningún trabajo que haga la motivación. Es un proceso de ampliar el termostato, es un proceso de cambiar el pensamiento, es un proceso que dura tiempo y esfuerzo y ejercicios y práctica. Si nosotros supiéramos eso desde un principio, no trabajaríamos con gente negativa, no trabajaríamos con gente pobre. Y cuando yo hablo de gente pobre, no es que carezcan de bienes materiales, sino gente negativa, gente que no es capaz de aceptar las oportunidades, gente que se centra en los obstáculos, gente que todo lo que ve son excusas, gente que pone excusas para no tener resultados. A eso me refiero. En este podcast, en este pequeño podcast que estamos grabando hoy, lo que yo les estoy diciendo es que muchos de ustedes se van a evitar esfuerzos sobrehumanos entrenando personas si comprenden que es mucho mejor que o educan a esas personas con libros, con audios, con no sé, con coach, con lo que ustedes quieran, pero sobre todo con libros, para que esas personas avancen en su cerebro o cámbienlas por otras, reemplácenlas por otras. Porque yo veo a cantidades de gerentes, a cantidades de networkers, los mismos networkers que yo entreno, reuniendo sus grupos, motivándolos por Zoom, haciéndoles reuniones y chuchús de todo tipo para decirles que avancen, que miren, les muestran números, vuelven y les muestran números. Yo mismo he hecho ese tipo de cosas y me he desgastado y por eso me he estancado. La solución a eso se llama educación. La solución a eso se llama educación. La solución a eso se llama educación. Son los libros, amigos, son los libros. Son los libros los que logran que esas personas, son la asociación, son los eventos impactantes, son la práctica de alguien que quiere transformar la vida, lo que le hace transformar el pensamiento. Paren de sufrir, tratando de hacer que personas que tienen mentalidad de pobres se conviertan en personas con resultados. Reemplácenlas por otras, cámbienlas por otras para que cuando esas personas decidan cambiar su forma de pensar, hagan equipos con ustedes y puedan lograr los sueños de ellos y los sueños de ustedes. Soy José Bobadilla y estamos desarrollando en este podcast un nuevo capítulo de Los secretos de la mente millonaria, el libro que ayudó a transformar nuestra vida y que transformó la vida de millones de personas en el mundo porque tiene sentencias y principios fenomenales para cambiar la mente de pobreza a una mente de riqueza.